noches con todos asistentes del Grupo Club Historiando. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles al investigador de la cultura inca. También es guía oficial de turismo y escritor del libro Filosofía Política Inca, el sistema perdido Ayincausay. También él es activista que promueve la fundación de la carrera de Incaicología para una investigación más enfocada en la civilización inca, en las instituciones educativas. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha hasta atrás? En primer lugar, muy buenas noches a todos, señores, señoritas y miembros de este Club Historiando, a todos ustedes, damas y caballeros, sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí para presenciar esta presentación de este libro que he titulado Filosofía Política Inca, el sistema perdido Ayincausay. Este libro trata más acerca de una idea, un conjunto de ideas en sí, que posteriormente se ha formado así como una ideología, una idea que surgió en el área andina de Sudamérica, tal vez hacia el lado boliviano, peruano, incluso probablemente hacia el lado del norte argentino, no se sabe exactamente en dónde, pero esta idea surgió y se la denominó como el Ayincausay. Aunque hay grupos, hay corrientes que también la denominan como un Sumajcausay o tanto así como un Causay Pacha, pero en sí que a fondo, en el tema de fondo, es la misma filosofía, es la misma enseñanza que yo he preferido utilizar más con este nombre de Ayincausay, porque oficialmente ya algunos estados sudamericanos como Bolivia y Ecuador ya lo han utilizado en sus propias constituciones políticas. Entonces, he visto como conveniente utilizar este nombre de Ayincausay, que como ustedes deben saberlo también significa buen vivir en el idioma español. El Ayincausay contiene muchos elementos, muchas ideas, en donde esta idea principal se sostiene sobre dos pilares que aquí lo he graficado, dos pilares o caminos o formas, en donde una de ellas sería en donde debe haber una correcta interrelación entre runas o seres humanos o personas, y ustedes saben que para que haya una correcta interrelación entre personas, pues hay conflictos en todas partes, en una familia misma puede haber muchos conflictos. Imagínense en una nación, en un estado. Y para ello los incas implementaron principios básicos, en donde aquí he considerado 12 de estas. Básicos le digo porque había muchos más principios, por supuesto, y es por eso que tal vez la chacana, en este caso es una chacana básica, disculpen, he traído el pintor por aquí, es una chacana básica, y ustedes saben que también hay chacanas con muchos más escalones, que significaría que había más principios, ¿no? Entonces los básicos son estos tres relacionados al sistema político, otros tres relacionados al modelo económico, a la ética y a la moral. Esto es en base a uno de los pilares que sostiene la idea o ideología de la Ayincausay. Por otro lado, el otro pilar es en cuanto a una correcta interrelación con Pachacámac. He utilizado ese nombre de Pachacámac, que a mi juicio es el nombre más común, según las crónicas utilizadas para denominar al dios creador o hacedor o animador, como se dice en las crónicas, en donde es posible utilizar otros nombres como el de Viracocha, Illatexe, Pacharura, y así hay varios nombres, ¿no? Pero a fondo es la misma, se refiere al mismo personaje, al mismo dios supremo de los incas, en donde debemos recordar o considerar que para tener una correcta interrelación con Pachacámac, o los otros nombres que si desean pueden utilizar en sus mentes,
había que también que tener una correcta interrelación con su creación, que es la pacha, que en español es el mundo, el universo, la naturaleza. Es un tema complejo, que por ahora quisiera pedirles a ustedes de la audiencia que consideremos que para los incas la creación de Pachacama era una creación viviente. Quiero decir que justamente está representado aquí, ya tenemos una réplica ahí en Coricancha, ¿no? Las montañas, o la vegetación, o los animales, o el sol, la luna, todos los elementos de la naturaleza eran para los incas considerados vivos. No solamente era materia, sino era materia viviente. Yéndose hacia un hilozoísmo, los griegos le llaman a eso hilozoísmo, quiere decir que para los griegos, según el estudio del hilozoísmo, la materia es viviente, tiene espíritu, tiene energía, y esa es la razón de la existencia de la materia. Pues si no tuviese energía, la materia no tendría razón de ser. En todo caso, por favor, les pido que recordemos por un momento que para los incas el todo, la naturaleza, es un ser viviente. Por un momento. Son muchos temas, son muchos elementos que engloban la idea o ideología de la Lincauce, pero en esta ocasión con ustedes quisiera enfocarme un poco más al sistema político. Vamos a hablar hoy solo de esta parte. En otras ocasiones ya exploraremos más los otros elementos del buen vivir. Entonces, ingresemos ya al tema de los principios en cuanto a la política de la época de los incas. La política es una actividad que está en todas partes, y todas las culturas del mundo han utilizado la política, y los incas basaban su política en tres principios: en el Masintin, el Yanantin y Tahuantin. En donde Masintin básicamente significa la igualdad, la unidad. El Yanantin es una dualidad, y el Tahuantin es una tetrapartición, 4 lados, ¿no? Entonces, básicamente, tengamos esto en mente, pero ya vayámonos y ingresemos ya a analizar cada uno de estos principios. El Masintin les decía que es una igualdad. En la época de los incas era de suprema relevancia considerar a todos y cada uno de los individuos del Tahuantinsuyo iguales. ¿Por qué? He estado para realizar este trabajo, este libro, me he basado por supuesto en las crónicas, también en historiadores contemporáneos, y a la vez en viajes que he podido realizar a comunidades nativas. Y por ejemplo, en las comunidades nativas, cuando uno ingresa ahí, puede ver que el trato entre todos los miembros de una comunidad nativa es de igualdad, es hasta familiar. Entre las personas de las mismas edades se tratan de hermanos y hermanas, a los mayores le dicen papá, mamá, a los más menores le dicen hijo. Es un trato familiar. Entonces, en la época de los incas, he visto en las crónicas que había un trato igualitario entre todos los individuos. Además, que también existía igualdad ante la ley. Había leyes, por supuesto, y había muchas leyes en la época de los incas. Era un estado con leyes, y las leyes eran aplicadas para todos. Uno podría pensar que las leyes se aplicaban solo para el pueblo, pero no, era tanto así también para las clases de élites. Muchas leyes que hasta ahora recordamos a manera de tradiciones, por ejemplo, está en cuanto a la Rutuchico. Ustedes han escuchado hablar de la Rutuchico, el primer corte de cabello, en donde en la época de los incas se le daba el primer nombre al niño o niña. Tener derecho a un nombre era parte de las leyes incas, ¿no? Y este era el Rutuchico, y se realizaba no solo en Cusco, se realizaba en todas partes del Tahuantinsuyo. Entonces era una ley que se aplicaba en todo el estado. Por otro lado, la momificación. He escuchado del campo del turismo que a veces dicen que la momificación solo era para las clases de élite, pero no, la momificación era general, era un derecho.
para todos los individuos del Tahuantinsuyo, y eso está probado por la arqueología, tanto así por la historia. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es en cuanto a la agricultura. La agricultura, existía una ley en la época de los incas que cuando se casaba una pareja, esa pareja inmediatamente recibía un lote de terreno denominado topo, y eso era para todos. Muchos podrían decir que era solo para el pueblo, pero no, también era para los mismos ciudadanos del Cusco, y justamente eso nos dice, por ejemplo, Garcilaso, y lo dicen también otros cronistas, por supuesto. Pero él, cuando habla de los andenes de Colcampata, por ejemplo, en la parte baja de Saxa y Huaman, él nos dice, por ejemplo, vamos a leer esta partecita, nos dice que labraban y beneficiaban los de la sangre real y no podían trabajar otros en él sino incas y payas. Cuando dicen incas se está refiriendo justamente a estos de la sangre real, o sea, ciudadanos del Cusco, y payas era un título especial denominado para las mujeres o damas cusqueñas. Damas cusqueñas y incas de la sangre real trabajando con los arados de pie, es difícil de imaginarlo, ¿no? Pero hasta está plasmado en las crónicas, por ejemplo, en los gráficos de Huampoma de Ayala, en su primera nueva crónica, en la foja 1153, está plasmado allí, y podemos ver a estos personajes que visten trajes de incas, calzados de incas, los llautos o tocados incas, hasta las mujeres, que estas serían las payas. Vemos que definitivamente es una paya, porque ella, por ejemplo, ahí está apuntando, se pone un prendedor denominado en el quechua el tupu, que era exclusivamente para las damas cusqueñas. Entonces, hasta Huampoma nos ha representado, ¿no? Y quiero decir que las leyes se aplicaban para todos. Esa es la fuerza del Masinti. Pues el Estado Inca se basaba en estos tres principios: el Masinti, el Yananti y Tahuanti. Y el Masinti obligaba a que existan leyes generales para todos los individuos del Tahuantinsuyo, sin importar su clase social. Por otro lado, el Yananti es un principio que va a romper esta idea. Pues por motivo, el Yananti, en términos generales, ustedes saben que el Yananti es la dualidad que se contrapone y que se complementa en términos generales, es el Yananti. Pero estamos hablando de política, estamos hablando de un sistema político, y en política, en un grupo social, se busca quienes van a ostentar el poder, y hay personas que no ostentan el poder. Entonces, de esa manera ya se divide o se organiza un grupo social entre dirigentes y dirigidos. He utilizado este nombre que a mi juicio es mejor. Se podría utilizar otros nombres como los líderes y los liderados, o los gobernantes y los gobernados, etc. Pero usemos en esta ocasión el de los dirigentes y dirigidos. Esta dualidad. Este es el Yananti en cuanto al sistema político de los incas, en donde no era mal visto. Se aceptaban las clases sociales, se aceptaba que hayan personas que manden y personas que obedezcan, y también en los gráficos de Huampoma de Ayala se puede observar esto. Acá vemos un Camachi que está ordenando, y vemos ahí los trabajadores. En todo caso, estas dos personas están practicando Yananti, ¿no? Entre dirigentes y dirigidos, pero sin olvidar el principio del Masinti, sin disolver esta idea. Esta idea del Masinti prevalece en todo momento. Quiero decir que el Masinti, Yananti y Tahuanti se practican de manera simultánea. Entonces, el Yananti se refiere a eso. El Tahuanti ya también se va a encargar de partir esta idea de dos. Quiero decir que va a haber dirigentes y dirigidos, como en este gráfico podemos verlo. Para el Tahuanti se considera justamente lo que les decía, que el mundo, que el universo inca está organizado en dos lados: un lado material y un lado terrenal, disculpen, un lado espiritual. Y los incas
tenían dirigentes y dirigidos para asuntos terrenales, y también tenían dirigentes y dirigidos para asuntos espirituales. Eso es lo que los incas denominaron como los Hanan y los Puri. Y justamente en esta forma estaba organizada la misma ciudad de Cusco. Ustedes han escuchado, por supuesto, de los Hanan Cusco, de los Puri Cusco, y no solamente el Cusco, sino todos y cada uno de los ayllus del Tahuantinsuyo. Entonces, estas son ideas básicas a lo que se refiere el Macinti, Yananti y Tahuantin en el estado tahuantinsuyano. Pero en base a estas ideas, los incas fundaron el estado del Tahuantinsuyo. ¿Por qué le decimos estado? ¿Por qué no utilizamos el nombre que otros historiadores utilizan, por ejemplo, como del imperio inca o el reino de los incas? Ustedes han escuchado estas frases muchas veces, por supuesto, a las cuales yo considero erróneo. Tendría que denominarse como un estado inca o tahuantinsuyano. ¿Por qué? Porque tenían de estos 4 requisitos: territorio, población, gobierno y soberanía. Basta estos 4 principios para que se denomine a un estado legítimo. Territorio tenía desde la misma fundación del Cusco con Manco Cápac, que era pequeña, lo que después alcanzó a los más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y ustedes saben bien cuáles eran sus fronteras. Población nos dice que en sus últimos tiempos había tenido 12 millones, otros historiadores nos hablan de 20 millones, hasta más, pero estamos hablando de muchos millones. Gobierno, justo les voy a hablar un poquito más adelante, pero sí existió un sistema de gobierno. Y soberanía también había un sistema jurídico con leyes y castigos a quienes quebrantaban las leyes, y un ejército que mediante los púcaras en las fronteras del Tahuantinsuyo resguardaban el territorio tahuantinsuyano contra ejércitos enemigos. Entonces definitivamente había soberanía. Entonces esto quiere decir que el estado inca denominado Tahuantinsuyano existió en forma legítima, tanto así como existe ahora el estado peruano, o el estado chileno, o boliviano, o ecuatoriano, o estadounidense, etc. El estado Tahuantinsuyano existió con todos sus elementos y requisitos indispensables. En cuanto al nombre, Tahuantinsuyano, muchos piensan que este estado se denominó de esta forma basándose en su geopolítica, en su organización geográfica, quiere decir los 4 suyos clásicos, como ustedes saben, el Chinchay-suyo, el Coya-suyo, el Conti-suyo y el Anti-suyo. Muchos dicen que por eso se llamaba Tahuantinsuyo. Entonces quería refutar esta teoría junto a ustedes. Seguramente ustedes han escuchado hablar de unos artículos que ha salido hace poco, realizados por una profesora de la Universidad Católica de Lima, en cuanto a que el estado inca no tenía 4 suyos, sino tenía 6 suyos. No sé si han escuchado hablar de esos artículos de esta historiadora llamada Liliana Regalado. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto, ¿no? Sí, hasta puedo ver que sí han estado atentos acerca de esos artículos. Sí, ella ha anunciado esto, que el Tahuantinsuyo no tenía 4 suyos, tenía hasta 6 suyos. Y la verdad que no podría refutar yo esta teoría, pues en todos estos años que he estado analizando las crónicas, sí, he encontrado que había un Oma suyo, que había un Cole suyo. No en todo tiempo, sino en momentos específicos de la historia, de toda la historia inca. Hubo momentos en que hubo 5 hasta 6 suyos. Entonces, si basásemos el nombre del estado de los incas del Tahuantinsuyo en un estilo, o basados en la geopolítica de los incas, tendríamos que haberle llamado el Pescantinsuyo o el Sohtantinsuyo, entonces, ¿no? Pero no, siempre se mantuvo el nombre del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque los incas basaron
el nombre del Estado de los incas no basados en el concepto geopolítico, sino en los principios políticos como del Tahuantín, el que les he ya mencionado, el que está ahí otra vuelta graficado. Quiero decir, en base a esto se puso el nombre del Estado, no por los 4 suyos. En todo caso, eso es una curiosidad que quería comentar con ustedes, pero volvamos al tema. El Estado Tahuantinsuyo se fundó, esta parte lo voy a hacer un poco más rápido, porque por motivos del tiempo, se fundó en base a un éxodo que se realizó desde la zona de Tiahuanaco hasta Pacarectambo, una élite, una clase de élite de Tiahuanaco. Esto tiene mucho peso cronístico. Habrían hecho este viaje muy largo, atravesando por las Islas del Sol, las Islas de la Luna, llegando a las costas de Puno, atravesando la zona altiplánica, zonas montañosas, hasta llegar a Pacarectambo. En Pacarectambo se habría hecho un ritual de la Pacarina, que justamente significa un renacimiento, y desde allí recién se autodenominaron como incas, obtuvieron el nombre como tal, como incas, y desde allí ya estos incas, que eran básicamente 10 aylus, estamos hablando de algunos miles de personas, liderados por Manco Cápac y los otros hermanos, hicieron pequeñas conquistas, todavía conquistas algo tímidas a los Huanacancha, pequeños pueblos, los Pepuquinos, los Guayata y así otros, y desde la zona de Huanacauri observaron el rico valle de Ajamama, y los incas por supuesto que querían ingresar allí, y se hizo eso mediante un matrimonio entre Sinchi Roca y el hijo del jefe Saño. Saño justamente era una población ahí localizada entre las zonas de los actuales distritos de San Jerónimo y San Sebastián. Ahí estaban los Saños. La hija del jefe Saño se casó con Sinchi Roca. De esa manera los incas dan un paso al valle de Ajamama, que posteriormente le llamaron el Valle del Cusco, ¿no? Entonces, por vía de convencimiento, añadieron a otros pueblos a los alrededores, como los Soma, los Guayas, los Sabaceras, etc. Incluso absorbieron a dos pequeños reinos, como los Pinagua y los Ayarmaca, y así estamos hablando todavía de Manco Cápac, quien fundó el Cusco, cuyas fronteras habrían sido conocidos los tambos reales como Pacarectambo, Limatambo, Paucartambo y Urcostambo, Quiquijana, como también dicen algunos historiadores. Esta es la fundación del Cusco como nación. Ya posteriormente los siguientes incas fueron ensanchando el territorio tahuantinsuyano, utilizando para ello un método imperial, digamos. ¿Por qué el método imperial? Pues estaban añadiendo a su estado otras naciones con lenguas distintas, y así desde el gobierno de Pachacútec incluso fue un poco más agresivo y que se ensanchó de forma más rápida, logrando conquistar 36 naciones, que acá tenemos un listado. Eso es un gráfico único a propósito que está en el libro, y 36 naciones, y no se quedó como un imperio. Por eso le decía, no es correcto, sería erróneo llamar el imperio inca, sino el estado inca. Pues no permaneció nunca como un imperio, sino con ellos se instauró una forma de estado regional. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas naciones que están aquí escritas sus nombres, como los Collas, los Pastos, los Quitos, etc., tenían bastante grado de autonomía, tenían su propia ciudad administrativa, tenían sus propias autoridades con bastantes privilegios, dicho sea de paso, que hacían que este estado inca o tahuantinsuyano no haya sido un imperio, sino un estado regional, ¿no? Entonces, este estado regional tenía su capital. La capital era el Cusco, por supuesto. El Cusco era una ciudad bastante especial. Estamos viviendo en una ciudad la cual fue la más especial en la época de los incas. La ciudad del Cusco, Costo, era sede del poder político
del poder administrativo de la época de los incas. Era una ciudad donde estaban localizadas las instituciones supremas del Estado. ¿De qué instituciones estamos hablando? Justamente, eso vamos a hablar un poquito más adelante. El Cusco, en su división clásica entre los Hanan, Cosco y Cusco, por favor no olvidemos esta parte de los Hanan, y a propósito que este gráfico también está en el libro, incluso dando nombres de las plazas, de algunos barrios, y además tenemos que recordar que a las afueras de esta ciudad habían casas, recintos que eran ocupados por personajes o autoridades de distintas naciones del estado tahuantinsuyo. Pero vayamos a hablar un poco más del Cusco en base a las crónicas. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, Juan de Betanzos? Hablando de la ciudad del Cusco, después de la reconstrucción por Pachacútec o Inca Yupanqui, le dice él aquí, él nos habla que esta ciudad tenía él, que había de ser la más insigne ciudad de toda la tierra. Tenían ese propósito los incas, ¿no? La más insigne de toda la tierra. ¿Qué nos dice Pachacuti Salcamayo? Él se refiere al Cusco como la casa real del Cusco. Ya le está dando un sentido de realeza o nobleza. ¿Y qué nos dice otra vez Pachacuti? Nos dice que el Cusco era intitulado como el Cusco Capaj. Ya le está dando términos más del idioma quechua, Capaj. ¿Qué significa Capaj? Vamos a ver un momentito. Y Garcilaso de la Vega también, refiriéndose en este caso no a la ciudad en el aspecto físico, sino a los habitantes, que era un Ayllu, le está dándole el término de Capaj Ayllu. Y justamente nos da un concepto de que es un Capaj Ayllu, que es una generación augusta, real, que es lo mismo. Este título es a todos en común, se está refiriendo a los ciudadanos del Cusco, dando a entender que todos descienden del primer Inca Manco Cápac. Entonces, estamos viendo ya más o menos quiénes eran estos habitantes de la ciudad del Cusco, y vamos a enfocarnos, por favor, al Cusco Puma y no al Cusco como nación, que era mucho más extenso, ¿no? Los hijos del sol. Muchos, he escuchado hablar también que muchos se refieren al jefe inca como al hijo del sol, que está bien, pero vamos a ir viendo que hijos del sol eran todos los individuos, ciudadanos del Cusco. Por ejemplo, vemos en esta parte, otra vez con Betanzos, que dio un discurso después de uno de los rituales de Huarachico en esos tiempos. Él dice que desde el menor hasta el mayor de aquella ciudad, por tales señores e hijos del sol, ya está hablando desde el mayor y menor, ¿no? De esos habitantes cusqueños. Garcilaso de la Vega, hablando de los incas de la sangre real, justamente en las crónicas a los ciudadanos cusqueños se les denomina como los incas de la sangre real, vamos a distinguir, porque habían distintos tipos de incas. Habían incas comunes, incas de privilegio, justamente los incas de privilegio eran estas poblaciones que los incas a su llegada encontraron y los denominaron también incas, pero ya de privilegio, una diversidad de incas, quiero decirles. Pero sigamos enfocándonos en estos incas de la ciudad del Cusco Puma. Incas de la sangre real son estos, y a la voz común que eran hijos del sol, se está refiriéndose a todos, ¿eh? Entonces, vamos a ir viendo que a todos estos habitantes se les denominaba hijos del sol, y no solo así a los jefes incas. ¿Y qué hacían estos personajes, estos hijos del sol en la ciudad de Cusco? Asambleas y asambleas legislativas. Pues, si recordamos, por ejemplo, esos momentos dramáticos que vivió el Cusco y sus habitantes cuando Huáscar había sido derrotado por Atahualpa, ¿qué sucedió? Los generales de Atahualpa, Quisquis y Chalcochimba, tenían rodeada la ciudad y enviaron algunos emisarios que quisieron dar
un mensaje de Atahualpa, la cual era que debían someterse estos incas de la sangre real a la voluntad de Atahualpa. Entonces, vamos a leer esta parte que nos dice: oíra tan soberbia embajada por Huanca Auqui, este inca Auca Auqui estaba a cargo de la ciudad en esos momentos, que estaba en el Cusco, y los demás orejones y capitanes que se habían escapado de las manos de los enemigos, que decía Atahualpa, entraban en cabildo, o sea, en una asamblea o reunión, juntándose todos a tratar lo que les convenía sobre ello. Consultándolo y confiriéndolo duró 3 días de conclusión. 3 días de asamblea, 3 días en decidir si se sometían a Atahualpa o agarraban sus armas y se iban contra Atahualpa. Entonces estamos viendo que se realizaron ceremonias. Y hay otra, el drama oriental, este libro lo leemos desde el colegio. Hay una parte en donde Piquichaqui le hace una pregunta a Rumiñahui y le dice: ¿quién gobernará ahora después de Pachacútec?, le dice Piquichaqui. Rumiñahui le responde: Tupac Yupanqui ocupará el trono, aunque el Inca ha dejado muchos hijos. Sin embargo, de ser aquel el menor y haber todavía otro mayor, todo el Cusco le ha elegido. Todo el Cusco. Se está refiriendo a los habitantes, los ciudadanos cusqueños. Ya estamos viendo de las funciones y atribuciones que tenía esta gente que vivía en el Cusco. Había otra asamblea en el Cusco, en donde se trató entre los principales de la ciudad quién sería rey y merecía tener tal dignidad. Sobre todo había diversas opiniones, y porque tales hubo que querían que no hubiese rey. Están discutiendo de quién va a ser el rey. Los incas de la sangre real del Cusco, o sea, tenían esas atribuciones. O sea, estamos descartando ya con esto que el cargo de rey o jefe inca era hereditario, y vamos a ver que no soy el único, hay muchos historiadores que hablan de este tema. Hasta imagínense si en esa asamblea hubieran decidido no tener rey. Entonces estamos hablando que hubieran instaurado los incas un gobierno parlamentario. Tenía tanta fuerza esta institución cusqueña. Y veamos acerca lo que nos dice Bernabé Cobo en su Historia del Nuevo Mundo. Creo que Bernabé Cobo en este caso es más directo, va directo al grano y es más claro. Él nos dice: aquella ciudad del Cusco era cabeza del imperio, en que se daban las leyes. Ya está más claro que el agua. Los ciudadanos del Cusco daban las leyes, y no lo daban solamente para los cusqueños, los daban para todo el estado tahuantinsuyo. Leyes que se había de guardar así en materia de religión como de gobierno político, o sea, en todos los aspectos de la sociedad tahuantinsuyo. Y finalmente, en esta parte, quiero hablar de los Hanan y Hurin y decirles que Pedro Sies en su crónica de Perú nos dice que una parte de esta ciudad tenía por nombre Hanan Cusco y la otra Hurin Cusco, lugares donde vivían los más nobles de ella. Muchos dicen que los Hanan eran los más nobles, los Hurin eran así como de servicio, no solo Pedro Sies de León nos dice esto, muchas crónicas nos dicen, porque la ciudad del Cusco era una sola, era un solo ayllu, organizado a 2 lados, los Hanan y los Hurin, que tenían los mismos derechos y la misma jerarquía. Entonces, definitivamente, el Cusco como ciudad era una institución suprema, era un parlamento o un poder legislativo bipartidista. Cuando digo bipartidista, nos estamos refiriendo a los Hanan y a los Hurin, 2 partidos. Tal vez que a nosotros nos parece algo extraño, algo raro, 2 partidos nada más. Es que nosotros como peruanos estamos acostumbrados que nuestro sistema político vive un sistema pluripartidista, ¿no? Ustedes saben todos los partidos políticos que existen ahora, ¿no? Que a propósito están en una grave crisis. Pero entre los incas habían 2. Y no solo los incas, actualmente
existen muchos países que practican este sistema bipartidista. Por ejemplo, Estados Unidos. Tal vez alguno de ustedes ha estado por ahí y ahí tienen otra mentalidad en cuanto a política, porque o están con los republicanos o están con los demócratas, ¿no? Eso es en Estados Unidos. Aquí nomás al sur, en Chile. Oficialmente en Chile se vive todavía un pluripartidismo, pero ellos están en transición ya a establecer un bipartidismo. Quiere decir que han agrupado a muchos partidos políticos por un lado y por otro, han hecho dos grupos. Uno de los grupos se llama el de la nueva mayoría y el otro grupo es el de Vamos Chile. Ellos están ya en transición a hacer un bipartidismo en su país, posiblemente siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Entre los incas esto era común. Entre los incas estabas con los Hanan o estabas con los Juri. No solo en Cusco, sino en todos y cada uno de los años del Tahuantinsuyo. Por otro lado, después de hablar de ese poder legislativo o parlamento cusqueño que creaban leyes, hacían leyes, deshacían las leyes, reformaban las leyes, por naturaleza en ciencia política todo Estado necesita de un poder ejecutivo. Quiere decir que se necesita alguien que haga cumplir esas leyes. María Rostorowski, que es una mujer a quien yo admiro bastante, pues toda su vida ella se ha dedicado a estudiar acerca de los incas, específicamente a ese tema de política y gobierno, en la cual el libro que a mí me parece que es el mejor de ella es el de las estructuras andinas del poder. Ella habla en este libro de una particular división de poderes, una particular organización en base a una diarquía. Cuando ella habla de una diarquía, está hablando de dos jefes de gobierno. Está hablando lo que hoy en día en ciencia política se denomina como un poder ejecutivo bicéfalo. Quiere decir dos jefes de gobierno. Y eso María Rostorowski no se lo ha inventado, tampoco yo. En las crónicas, por ejemplo, en la de Pedro Cieza de León, nos dicen una parte: tuviéronse siempre por ilustres las gentes que vivían en los dos lugares de la ciudad, llamados Hanancusco y Jurincusco, otra vez, ¿no? Y aún algunos indios quisieron decir que un inca había de ser de uno de estos linajes y otro del otro. Un inca, cuando dice hay un inca, se está refiriendo a un jefe inca, por supuesto, ¿no? Pues a un jefe inca de los Hanan y otro jefe inca de los Juri. Y esto no solo era en Cusco, ¿eh? Si vemos San Juan de Matienzo en su gobierno del Perú, nos dice: en cada repartimiento o provincia hay dos parcialidades, una que se dice Hanansaya y otro de Jurinsaya. Cada parcialidad tiene un cacique principal que manda a los principales indios de su parcialidad y no se entremete a mandar en los de la otra. Hasta tenían independencia entre cada uno de los lados del poder de estos jefes de gobierno. Entonces vamos a identificar quiénes eran estos jefes de gobierno, tanto en el lado Hanan del Cusco y el lado Juri. Guamapoma de Ayala nos ha dejado como legado estos gráficos. Zapaninca habría sido el jefe de los Hanan y Huillajumo el de los Juri. Pues eso nos indican las crónicas. Hay muchas más evidencias que por razones del tiempo no puedo poner en las diapositivas, pero en el libro está mucho más detallado. Zapaninca, por ser un jefe Hanan Cusco, lo vemos ahí vestido con armas, ¿no? Y siempre los zapanincas van armados, no sé si seguramente se han dado cuenta, ¿no? En este caso Pachacútec está con una onda, con una macana, con un escudo. Por otro lado, el jefe Juri, Huillajumo, está aquí él se encuentra haciendo un ritual, ¿no? Algún tipo de ritual. Incluso ahí ha graficado, hay un diablo, ¿no? Ustedes saben que en esos momentos de la época colonial había que denigrar a
estos sacerdotes incas, a volverlos diabólicos. Estaban en esas campañas. Estamos hablando de época colonial, ¿eh? Si no, tu libro simplemente no salía, ¿no? En esos tiempos. Había que hacer eso para que el libro pueda ser aceptado y no censurado. Pues los libros en esos tiempos estaban enfocados en un público europeo o español, ¿no? Entonces, estos eran los jefes de gobierno, tanto del Hana como del Hurin. Maquiavelo, el italiano, en su libro El Príncipe nos dice que todo jefe de gobierno no puede gobernar junto a sus nobles. Está en la misma ciudad con sus nobles, pero tiene que estar separado de estos nobles. Pues los nobles, por ser nobles, se hacen iguales al rey, y tanto el rey se siente intimidado por ser un noble también. Entonces, por naturaleza, nos dice Maquiavelo que los reyes o jefes de gobierno tienen que construir aparte sus sedes de gobierno, lo que decimos ahora, los palacios de gobierno. Y eso está plasmado en todas las culturas antiguas y contemporáneas, y actualmente en todos los países del mundo existen palacios de gobierno. Las más famosas tal vez serían como la Casa Rosada en Argentina o la Casa Blanca en Estados Unidos. Los incas tenían también sus jefes de gobierno, sus respectivas casas de gobierno, en donde para el Hanan habría sido justamente Sacsayhuaman, específicamente este sector denominado la Casa Real del Sol por los cronistas, y por el lado de los Hurin, Coricancha. Dos casas de gobierno, pues eran dos gobernantes. Y estos jefes de gobierno tenían que discutir en cada una de estas casas acerca de sus funciones. Hemos visto anteriormente que no se podían entremeter en sus asuntos, pero ¿de qué asuntos se refieren? En todos estos años de investigación he podido identificar las funciones que cada uno de estos dos lados del poder realizaba. Por ejemplo, basados en esa cosmovisión incaica que tenían dirigentes en el lado terrenal y el lado espiritual, y además que los cronistas nos dan nombres. Por ejemplo, vamos a ver que en esta casa de gobierno, Huirajumo y sus otros sacerdotes, que en este caso serían una especie de ministros, se encargaban de los sectores de pronóstico, educación, justicia y salud. ¿Por qué? Pues pronóstico, todo el mundo sabe que en Coricancha, por ejemplo, había el denominado el Templo de las Estrellas, donde en la parte del techo, en la parte interna, estaban representadas todas las constelaciones, etcétera, etcétera. Pronóstico, evidentemente eso es una función jurídica. Educación. ¿Hacia qué lado estaba el Ajiahuasi? ¿Hacia el lado Jurín o Jara? Estaba hacia el lado Jurín, en la ciudad de Cusco. ¿Y qué hacía ahí? Específicamente se trataba de la formación de las mujeres que cuando a futuro estén casadas también se encargan de la educación de los niños. Estamos hablando de educación y hay más evidencias en el libro en otros casos que la educación se encargaban los Jurín. El lado de justicia. Cometer un crimen en la época de los incas no solo era agredir al sistema jurídico inca, sino hacer un daño al orden del mundo, por la cual los jueces incas denominados Michok no solo eran jueces, sino eran una especie de sacerdotes. Estamos hablando ya de funciones Jurín, donde además, y no sé si ustedes han escuchado hablar del Jurín Sanca, o más famoso es el nombre de Sancahuasi, que también estaba localizado en el sector Jurín de la ciudad de Cusco, que a propósito era un agujero donde ponían ahí dentro a las personas que estaban condenadas con pena de muerte, que a propósito era bastante terrible, pues los ponían ahí con pumas y serpientes y insectos venenosos. La pena de muerte era aplicada por el sector Jurín. Entonces estaba hacia el lado del sector Jurín este lugar, el famoso Jurín Sanca o Sancahuasi. Y finalmente el sector de salud era una actividad indiscutiblemente Jurín, pues nadie puede negar que hasta ahora los chamanes o los automisayos
y hacían muchos nombres. En la época de los incas había otros nombres, los visas, los laicas, etc. Eran personas, conocedores, sanadores, conocedores de hierbas medicinales y rituales para la sanación de las personas que estaban enfermas. Entonces todos estos sectores se puede identificar que eran funciones netamente del lado Jurín, sea en Cusco o cualquier área de Tahuantinsuyo. Por otro lado, en Sacsayhuaman nos dicen las crónicas que se hablaba de guerra. Además, después de conquistar naciones, se tenían que hacer las construcciones debidas, los caminos, los pucarás, ciudadelas, y después de ello se tenía que incentivar la producción en los lugares conquistados y finalmente el comercio, que es decir, el transporte de productos de una nación a otra, trabajos netamente Hana. Esto nos dicen las crónicas, y aunque hay algunos historiadores contemporáneos que tratan de ver en este lugar templos, yo estoy un poquito en contra de estas ideas. Claro que había de todas maneras algunas pequeñas construcciones dedicadas a la oración, pero netamente Sacsayhuaman, este sector de la Casa Real del Sol, como lo denominan los cronistas, nos hablan que, por ejemplo, en la primera muralla y segunda muralla había miles de soldados de distintas naciones, como de Chachapoyas especialmente, o Collas. En la última muralla, en la tercera, habían cientos de soldados del Cusco, más leales, cusqueños, y en la parte superior estaban recintos con almacenes llenos de armamentos, alimentos, agua, y en este lugar era donde posiblemente se hacían esas asambleas y reuniones entre Zapanica y su Consejo Real. Entonces, estamos ya distinguiendo de las actividades y funciones que realizaban cada uno de los jefes de gobierno y las leyes que se dictaban en Cusco por cada uno de los lados de los partidos de Hanan y Jurín en el Cusco. Entonces, hemos hablado de dos instituciones supremas que estaban en la ciudad del Cusco, una de ellas de un parlamento cusqueño y por otro lado un poder ejecutivo cusqueño, pero había una más. Recordamos el mapa del Cusco como con una forma de pluma, y les iba diciendo antes que a los alrededores de la ciudad del Cusco habían casas, residencias para autoridades de otras naciones, y nos dice, por ejemplo, Garcilaso de la Vega dice que Cusco era algo así como un espejo o una pintura de cosmografía. Y nos dice Pedro Cieza de León que la ciudad, cuando tenían las asambleas, estaba llena de naciones extranjeras, tan peregrinas, pues habían indios de Chile, de Pasto, de Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Collas, etcétera, etcétera, que eran distinguidos fácilmente porque habían señales que se ponían en las cabezas, los tocados, ¿no? Y también Guamampoma de Yala nos representa, o nos ha dejado también este gráfico. Él titula este gráfico como el Consejo Real de estos reinos, un consejo que, nombre técnico contemporáneo, tendría que ser denominado como una cámara baja, pues en esta parte vemos en la parte central un inca por los atuendos, por el traje que lleva, pero a sus costados de él, ¿serían incas? No, obviamente son de distintas naciones por los trajes y togadas que llevan. Entonces estamos ya identificando a esta tercera institución, representantes de las distintas naciones conquistadas por los incas, que a propósito Bernabé Cobo también denomina la ciudad de Cusco como un santuario universal, con casas y residencias a los alrededores del Cusco otra vez, que a propósito, cuando los incas hacían una conquista hacia Chinchayuyo, por ejemplo, hacia el lado norte del Cusco, estas naciones tenían que construir sus residencias. Entonces, ya hemos identificado a esa tercera institución, representantes de las distintas naciones conquistadas por los incas. Entonces,
Estas eran las tres instituciones que estaban localizadas en el Cusco, como íbamos a hablar al inicio, una ciudad con las instituciones supremas del Estado. Y este es un gráfico que resume todo lo que hemos hablado. Lo resume, están ahí con sus nombres y la interrelación entre todas estas, y he denominado al gobierno, o la forma de gobierno de los incas, como una aristocracia bipartidista y representativa, utilizando términos un poco más griegos, pues la ciencia política contemporánea se basa en ello, en nombres griegos. Finalmente, todo grupo humano, todo grupo social necesita un solo representante, una sola persona que hable por otros. La ciencia política nos dice que un Estado necesita obligatoriamente de un solo jefe de Estado, cualquier Estado. Los incas también practicaban ello, y nos dice las crónicas que el jefe de Estado podía ser o el Huillajumo o el Zapaninca. ¿Quién nos dice eso? Por ejemplo, hay muchas pruebas, pero nos dice Bernabé Cobo, por ejemplo, que los últimos 6 incas fueron de la parcialidad Hanan Cusco, y previo a ello los reyes fueron Jurin Cusco. Es una evidencia que nos da Bernabé Cobo, y hay más. Y Mariano Ostorovsky, que ha estudiado toda su vida acerca del tema, nos dice en su libro de Historia de Tahuantinsuyo que desde el gobierno de Manco Cápac hasta el de Huiracocha, el Jurin Cusco se imponía y ejercía la jefatura de Estado, pero desde el gobierno de Pachacútec, el Hanan se impuso sobre el Jurin Cusco, y desde ese entonces el jefe de Estado solía ser Hanan Cusco. Quiero decir que alternativamente podría ser cualquiera de los dos jefes de gobierno que hemos estado comentando, o Huirajumo o Zapaninca. Y nos dice inclusive en sus momentos quiénes fueron estos jefes de Estado. Y esto es lo que les quería comentar en esta ocasión. Hemos estado hablando del sistema político inca, un tema bastante apasionante, bastante complejo, y si quieren ustedes informarse más acerca de este tema, del cual he estado investigando por muchos años, tenemos ahí el libro, y inclusive solamente hemos hablado, como hemos visto al inicio, de esta parte. El Alin-Kausai, que es una ideología, tiene muchos más componentes, como hemos estado hablando. El modelo económico es un tema bastante apasionante también, el modelo económico de los incas, y la parte también de su filosofía en cuanto a la teología es otro tema que seguramente ya organizaremos más adelante, otras reuniones. Entonces, esto es lo que he venido a hablarles ahora, y quisiera despedirme con ustedes en esta ocasión con estos dos gráficos, que son bastante similares, ¿no? Moray por un lado, al lado derecho, y por aquí una mina abierta que está en Chile, y minas abiertas como estas están en Perú también, en Canadá, en Estados Unidos, en China, en Rusia, por todas partes hacen este tipo de minas. Y como ustedes saben, se hace para conseguir prosperidad, para conseguir riquezas para los individuos de una sociedad, que está bien, ¿no? Está bien, pero el Alin-Kausai tiene una fuerza distinta, que además de buscar prosperidad de los individuos de una sociedad, también busca el bienestar y la integridad de la naturaleza. Entonces, esas obras se hizo sin Alin-Kausai, y por este lado se hizo con Alin-Kausai, ¿no? Entonces, con esto quería agradecerles su presencia y su atención en esta ocasión. Muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿alguna pregunta tal vez aparte de ustedes? O sea, sobre el libro o algo de lo que he explicado. Muy apasionante su conferencia. Gracias. Quería preguntarle,
si estamos hablando del Viananti y Masinti, ¿no? Si el creador del mundo, desde tu entendimiento, es Pachacama, que la mayoría de los historiadores te dicen que Pachacama es el femenino, o sea, que Viracochán era el masculino. ¿Cómo entiendes eso? ¿Había un dios que no tenía sexo o habían dos dioses? ¿Sigues creyendo en eso? O parece que no crees en eso, ¿no? ¿Cómo? Sí, en cuanto a la teología, no existe género, ¿no? No existe masculino, femenino. Para el dios de los incas, inclusive Pachacama, como les había dicho al inicio, podría cambiarse de este nombre, retirarlo, y podemos usar el nombre de Viracocha, o podemos retirar esos dos nombres y utilizar el nombre de Illatexe. Hay muchos nombres, algo así como ahora en el mundo cristiano, muchos denominan a Dios como Jehová, muchos denominan como Yahvé, y así hay muchos nombres para el Dios cristiano, ¿no? Entonces lo inca era algo similar, podías utilizar alternativamente cualquiera de los nombres, y esto yo me baso en las crónicas, pues es un solo Dios, creador, hacedor, animador, en la cual yo he escogido, que a mi juicio es el más común en la sociedad tahuantinsuyoana, que a mi juicio es el nombre más común utilizado por los incas, el de Pachacama. No sé si he estado respondida la pregunta. No hay sexo, ¿no? O sea, no hay género, mejor dicho, en cuanto a Dios. No hay femenino y masculino para los incas, a mi entender. Buenas noches. Bueno, en ese sentido de lo que pregunta sobre si es masculino o femenino, hay otra historia, se podría decir, sobre Viracocha y Tahuapaca, es otra historia, en donde no entra lo masculino y lo femenino, sino más bien son, según ese mito, son dos hermanos, Viracocha, que es el creador, y Tahuapaca, el destructor. Entonces, por ahí tiene un poco más de lógica, porque la dualidad, como también hablaste en cuestión política y en cuestión espiritual, existe y se tiene que dar para que se pueda crear algo. Entonces, o para que pueda existir algo. Entonces, en ese sentido, es un poco más lógico, pues, ¿no? Porque todo lo que nos rodea también es producto de algo, digamos, salvaje, y también de algo un poco más sutil, ¿no? Algo así. Claro. Te agradezco la pregunta, ¿no? A mi entender, en cuanto a teología acerca de Viracocha, en los mitos, muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, los mitos de Guarachiri, Viracocha generalmente aparece como un creador, pero ya en un ambiente creado, ¿no? Sale del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Y empieza a crear hombres, ¿no? Entonces, el lago Titicaca ya está allí, ya está creado, ya existe, ¿no? Entonces, en mi entender, en una conclusión que he podido realizar acerca de Viracocha, es como una personificación del Dios espiritual de los incas. Pues sale de un lago Titicaca y va y empieza a enseñar, algo así como a predicar en distintas poblaciones que a propósito también ya existen, ¿no? Entonces, es bastante complejo este tema, es para hablar por horas en sí, ¿no? Entonces definitivamente en el libro también trata de esos temas y podríamos llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Si hablásemos específicamente de ese tema ahora, ¿no? Porque hemos hablado un poquito más del sistema político, ¿no? Entonces, en otra ocasión seguramente vamos a debatir mucho más acerca de esto. Adelante. Y bueno, felicitarlo ante todo por ese trabajo, porque no es fácil editar o hacer un libro, ¿no? Es un constante trabajo y de estudio y de investigación. Y yo quisiera preguntarle al respecto de, usted habla acerca de Masinti, de Yananti, y dentro de la política, llamemos, o la estructura de gobierno, ¿dónde entraba, o según a sus investigaciones, en las tres leyes
no estamos hablando de la Mazuma que no había, sino de Llankay, Muna y Yachay, ¿no? También muchos de los autores lo mencionan, que era parte de la estructura y de la filosofía y de la política inca. Sí, definitivamente. Son principios básicos, el Llankay, el Yachay y el Munay, que también no hemos tocado a fondo hoy, pero como les dije al inicio, que son 12 principios básicos para lograr una correcta interrelación entre seres humanos en una sociedad, por ende lograr una limcausa de buen vivir, y por supuesto que estos 3 principios del Llankay, Yachay y Munay son principios organizados aquí desde un punto de vista de la ética. Ética quiere decir que es de adentro para afuera, dentro de una persona tiene que surgir estos principios del trabajo, el conocimiento y el amor, ¿no? Que es el Munay, ¿no? Y por otro lado, incluso he considerado aspectos morales que también están en las crónicas de Lamayu, Yamasu, aunque hay algunos escépticos en cuanto a esta parte. En las crónicas están las evidencias, entonces no podemos cerrarnos los ojos y negar ello, ¿no? Entonces sí había también estos principios basados en la moral. Cuando decimos moral, que también del exterior, mediante leyes te obligan, te prohíben lo que es el mentir, el robar y el ser ocioso, ¿no? Entonces son 12 en total los principios que engloban y sí está considerado, ¿no? Entonces, muy bien, creo que es adelante. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a su persona, aunándome las palabras del señor. Tengo algunas inquietudes que podrían ser tal vez resueltos o contestados por su persona, toda vez que se hace presente realmente el pensamiento incásico, si se quiere, o el pensamiento andino en muchos momentos. Pero un tema como es la filosofía inca, o mejor decir la política inca, ¿no es cierto? Creo, yo no sé si usted podría ahondar, por ejemplo, que en la época de los incas se desarrolló precisamente el poder temporal. Ese poder temporal se ha dado desde los años, y en estos momentos también se sigue dando en las comunidades, o ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese poder diárquico que usted dice también, no sé, ¿en qué medida todos esos conocimientos de nuestros ancestros, los incas, en estos momentos nos servirían para poder, digamos, desarrollar el poder de esa naturaleza en Cusco o en la región Cusco? Aunque no se trata únicamente, creo yo, de poder rememorar solo, digamos, de cómo ellos desarrollaron su pensamiento, su política, o el modelo socioeconómico y político que fue colectivista y extraordinario en el mundo, ¿no? O para el mundo. Entonces, lo que quisiéramos nosotros es factible restituir todos estos saberes utilizando, digamos, el pensamiento occidental. Dicho sea de paso, el pensamiento occidental ha destruido prácticamente toda esta concepción tahuantinsuiana, toda esa cosmovisión, o toda la política, toda la religiosidad, etc., ¿no? Su punto de vista sobre Sí, me parece bastante interesante lo que nos dice acá el caballero. Definitivamente el poder en la época de los incas fue bastante estudiado, bastante practicado, llevado al ejercicio, y fue tan intenso la práctica, el ejercicio, el estudio del poder,
que en el Cusco, como sede de gobierno y sede del poder administrativo y político, llevó hasta a rumbos inimaginados, ¿no? Porque ustedes saben que el Estado Inca es el Estado más amplio entre todas las Américas en la época precolombina, en este caso, ¿no? Entonces, los incas desarrollaron bastante el estudio del poder. Entonces, uno dice, ¿no? Tanto estudio, tanto conocimiento acerca del poder, por ende, de la política, sé que ahí se va a quedar, ¿no? Uno a veces se siente frustrado acerca de eso, ¿no? Entonces, yo pienso que sí se podría refundar, yo pienso que sí se podría restablecer, se podría tal vez llevar a la práctica, pero para eso necesitamos legitimarlo, para eso se necesitan autoridades en este mundo actual, por ejemplo, ¿no? Un congresista cusqueño que vaya y habla, que se decrete una ley, que o la Tambo, por ejemplo, que se inicie, que se practique otra vez en un pequeño lugar este sistema de gobierno inca. Se podría hacer eso, pero se necesita voluntad política actual. Entre ustedes, imagino que tal vez adelante puedan surgir autoridades y se podría revalorar tal vez este sistema, ¿no? Todo depende de nosotros y también depende de personas involucradas a este tipo de estudio. Hay muchos investigadores que yo creo que se debería reunir a estas personas que investiguen acerca de este tema y llegar a un consenso y dar esta propuesta, ¿no? al poder temporal existente en la actualidad, quiere decir el Congreso de la República, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros. Y yo estaría de acuerdo en participar, ser un miembro, al menos, ¿no? en esta empresa, en esta tarea, ¿no? Nos has hablado espectacularmente de una sociedad balanceada, equilibrada, donde había un Uri, un Hanan, habían o sea, estamos hablando de un Yananti Masintin siempre, pero tu creador, o sea, tu Dios creador es europeo, o sea, es un solo Dios que no tiene sexo. Esa parte creo que no me convence, no sé, me gustaría que lo mejores o que lo investigues más, porque eso no está claro, ¿no? Eso, o sea, si la concepción, para la concepción de una nación, o de una familia, o de un niño, de un chico, de una persona, tiene que haber pues, macho y hembra. Y para la concepción de esta nación, tendría que haber pues un macho y una hembra también. Y ahora creo que la nación precolombina más grande ha sido Maya, no los incas. Bueno, en ese tema, en ese asunto del lado teológico, sí hay de todas formas un lado femenino y masculino, pero es un tema complejo. Y cuando hablamos de femenino, estamos hablando de Pachamama, ¿no? Y el lado masculino podría ser el lado de Pachacama, o viceversa, como dicen algunos. Es un tema de debate, pero como les iba diciendo antes, creo que tenemos que organizar otra reunión para que tratemos y para que se pueda traer, por ejemplo, aquí bases feministas, mitos, extractos de mitos, y así yo estoy seguro que podría quedar más satisfecho en cuanto a este tema. Por el momento en el libro podríamos utilizarlo, pero definitivamente deberíamos hacer una reunión enfocada en este tema, ¿no? Pero sí existe el lado femenino, de todas maneras. Por eso en cuanto a Pachamama. Pachamama, el templo de Pachamama era Pachacama. Eso es lo que la mayoría sí, dice. yo sé que podemos llegar a un acuerdo en cuanto a estos debates, ¿no? Pero como te digo, tenemos que organizar otra reunión para hablar de este tema. Porque es amplio. Yo sé que nos faltaría un par de horas como mínimo para que podamos llegar a un acuerdo. Y es buena esa reunión, ¿no? Pero necesitamos otra reunión. Pero el lado femenino, te voy adelantando, que sí lo considero con el nombre de Pachamama, pero sí lo considero. Entonces creo que sería todo, ¿no? Sí, eso sería todo. A ver, disculpe, quisiera de repente invitar a lo Cosme. Ha venido. El señor Cosme tenía que, depende de unas pequeñas palabras. El señor Cosme es reconocido, un reconocido escritor, el señor Cosme Cuba.
de repente nos puede dar unas pequeñas palabras acerca del tema, porque es bastante conocedora a profundidad también de esto, ¿no? ¿Por qué no se pasa por eso? Dale. Hola, hola, hola. Sí. Sí, muchas gracias por venir. Vine precisamente invitado y haciendo el esfuerzo correspondiente a mis labores. Quería estar presente, quería acompañarte en este momento. Y felicitarte realmente por el atrevimiento que has tenido para tocar un tema tan interesante y concuerdo realmente con muchos de los planteamientos que has hecho y muy interesante. Y esto es una base realmente para seguir estudiando y avanzar, y muy interesante porque nos pasamos el tiempo estudiando, las generaciones han pasado estudiando el tema de los incas, y creo que acá se ha tocado un tema interesante. Es necesario llegar a la práctica política, ¿no? Entonces tenemos que profundizar en el tema este, de no llevar a la práctica política todo el conocimiento que se tenga de los ancestros, no sirve de nada realmente, ¿sí? Tenemos que nosotros buscar el mecanismo para buscar las soluciones a nuestros problemas actuales, ¿no? Y una de las propuestas más trascendentes sería llegar a un entendimiento claro para proponer una propuesta política en nuestro tiempo, por supuesto, que conduzca a generar un bienestar aún al incauce, por supuesto. Así que muchas felicitaciones realmente y muchas gracias a todos.